Reporte minero y energético. ¿Cómo les va? Comenzamos este nuevo capítulo de Reporte Minero y Energético en este nuevo año, aquí por las pantallas de Canal 24 Horas y 24horas.cl, Reporte Minero también.cl. Cerca de 15 años ha durado la mega sequía en nuestro país, lo que ha puesto en jaque el desarrollo económico de varias regiones del norte y el centro del país debido a esta inseguridad hídrica. Ahora, ¿cuál es el costo de este escenario en las distintas aristas, factores? Bueno, de acuerdo a la Asociación Chilena de Desalación y Reuso, el impacto podría traducirse en pérdidas millonarias para las economías locales, frenando inversiones en proyectos industriales, habitacionales y también turísticos. Es el caso, por ejemplo, de Arica, donde las proyecciones indican que la caída del Producto Interno Bruto Regional para los próximos años se traduciría en pérdidas por alrededor de 400 millones de dólares. Vamos a analizar este panorama. Estaremos conversando hoy con el presidente de ACADES, Alberto Crece. Además, en el programa estaremos conociendo más sobre la iniciativa Responsible Care, la que en sus 30 años de historia ha elevado los estándares de sostenibilidad, seguridad y salud de la industria química en nuestro país. También revisaremos en qué consiste el proyecto de abastecimiento hídrico sustentable de Codelco Andina, recientemente ingresado al SEIA y que implicará una inversión de 650 millones de dólares. Y como cada semana revisamos las principales noticias de la industria minera y energética, acompáñenos, comente como siempre el capítulo de hoy a través de ex Twitter, utilizando el hashtag Reporte Minero. Lo decíamos, la región de Arica podría experimentar un crecimiento del PIB de 0,72 puntos porcentuales menos debido solamente a la inseguridad hídrica, lo que en los próximos 10 años se traduciría en una pérdida de 400 millones de dólares para su economía, la economía local. Ahora, ¿se puede repetir este escenario en otras regiones del país? ¿Cómo revertir también esas proyecciones? Muy importante. Vamos a analizar la situación a nivel nacional, también local. Para eso ya estamos en el estudio de Reporte Minero y Energético con el presidente de ACADES, Alberto Crece. Alberto, un placer. Muchas gracias por acompañarnos en el programa. Gracias a ti, Nicolás. Feliz de estar acá. Igualmente. A ver, Arica, con cifras que son súper preocupantes desde la proyección que hacen ustedes como asociación, en términos de la inseguridad hídrica, bajemos un poquito y profundicemos. ¿Por qué podría tener ese efecto esta inseguridad? Ese efecto ya está hoy día produciéndose. En la práctica hay proyectos de desarrollo habitacional que la ciudad no puede abordar porque las fuentes de agua que hoy día usa la ciudad, que son fuentes continentales, baterías de pozo en los valles de Utah y Azapa, tienen recarga variable todos los años. Entonces no tenemos la certeza de exactamente con cuánta agua vamos a poder disponer cada verano. Eso implica que hay proyectos industriales, comerciales, agrícolas o habitacionales en las zonas de expansión de la ciudad no puedan ser abordados precisamente porque no se les puede dar esa garantía de continuidad y calidad de suministro. Una certeza, muchas veces se habla de la certeza jurídica, esto es certeza hídrica. Exactamente, necesitamos certeza hídrica y el no hacer nada, el esperar tiene un costo. ¿Ya? Ese menor crecimiento es el que hicimos nosotros, tratamos de evaluar con unos economistas y hicimos modelos que nos dan un crecimiento inferior en 0,72 puntos porcentuales, que el crecimiento tendencial, que se traduce en estos 400 millones de dólares en una década. Ahora, y con estas condiciones uno podría pensar inmediatamente de que es factible que se replique en otras regiones. Eso ya está pasando. De Coquimbo, por ejemplo, que tiene una grave crisis hídrica de hace más de 15 años. Efectivamente, eso ya está pasando en otras regiones. De hecho, lo que uno hace para el modelo es comparar cómo han crecido regiones que sí tienen cierta garantía de disponibilidad hídrica versus otras que no tienen. Nosotros hicimos la evaluación, cuantificamos esto en el caso de Arica, pero queremos replicarlo también en otros casos como precisamente Coquimbo o incluso la quinta región, incluso la región metropolitana el día de mañana podría tener este efecto, en el entendido que cualquier proyecto de desalación que podría dar esta seguridad podría tomar entre 8 y 10 años. Entonces, queremos hacer esa evaluación, extrapolarla en otro. Vamos a hablar de ese punto y quiero llevarte también a ese tema. ¿Solamente con proyectos de desalación se puede cambiar ese panorama? En realidad nosotros como asociación, le llamamos Chilena de Desalación y Reuso, no es que estemos empujando específicamente una solución que puede ser la desalación, pueden ser distintas soluciones. Ya. Evidentemente, la desalación es la que tiene una fuente prácticamente infinita, que es el mar, es la que entrega una mayor cantidad disponible y una continuidad segura. Por lo cual es una solución permanente. Es una solución bien permanente, pero evidentemente si se puede reutilizar aguas servidas que hoy son descargadas, tratadas, ¿no es cierto?, que cumplen los estándares, pero que son descargadas al mar, son también una potencial fuente de generación de
de agua para cuencas con estrés hídrico. El día de mañana puede ser abastecer algún proyecto, como está pasando hoy día, con varias mineras, directamente con agua de mar, o el día de mañana puede ser sacar agua del aire, que hoy día hay pilotos, pero de escala muy menor. Cualquier fuente que aporte agua a estas cuencas con estrés hídrico, nosotros vamos a tratar de apoyar y empujar ese tipo de proyectos. Ahora, tú mencionabas la industria minera y en ese sentido, en lo que es la experiencia de la desalación, se lleva bastantes años, bastante tiempo. Hay desde las mismas compañías iniciativas propias con respecto a esto. Pero aquí estamos buscando lo que en algún minuto se habla el multipropósito, ¿no? Expliquemos de qué se trata ese concepto. En general, en Chile, la mayor parte de las plantas que se han desarrollado han sido asociadas a un proyecto específico. Entonces, eso se llama monopropósito. Perfecto. ¿Ya? Un proyecto minero necesita una cierta cantidad de agua y se ha abordado a través de una desaladora, por ejemplo. También en la parte sanitaria, la parte, me refiero, de suministro de agua para las ciudades. Tenemos plantas desaladoras para la población de Tocopilla, de Antofagasta, ¿no es cierto? Y hoy día de Caldera, Chañaral y Copiapó, por ejemplo. Cuando se habla de un proyecto multipropósito, es una fuente de agua para una cuenca, pero no solamente para esta actividad específica, sino que para cualquier tipo de necesidad. Claro, todo lo que alimenta la cuenca en términos de la necesidad hídrica. Ese tipo de proyectos, la idea es que disponibilice agua, sea para consumo humano. Eventualmente el consumo humano tiene estacionalidad, consumo variable, por lo tanto también podría aprovecharse esa variación en la demanda para disponibilizar agua para riego o para distintas actividades. En definitiva, a eso se refiere el multipropósito. Ahora, ¿vamos por ese camino? Hay experiencias, también hay proyectos que están en curso, pero ahí podemos entrar, digamos, a lo que sucede a nivel de las industrias, digamos, en tener iniciativas, tener ideas, tener soluciones, pero ahí encontramos algunas barreras. Ahora, antes de eso, ¿cuál es la visión y el desarrollo, digamos, de proyectos de desalación de aquí a los próximos años, próximos meses? Tenemos 5 proyectos que están a puertas de entrar, ¿ya? Están en etapa de construcción, algunos que son mineros, tiene Coyahuasi un proyecto en Tarapacá, tenemos el proyecto Codelco, ¿no es cierto?, que está en Tocopilla, un proyecto importante, tenemos Centinela. En el caso de las sanitarias, Aguas Antofagasta está desarrollando la ampliación para llegar al 100% de su planta actual, para llegar al 100% de suministro de la ciudad de Antofagasta desde el mar. Y tenemos este proyecto multipropósito bien emblemático para nosotros, de Aguas Pacífico, que es uno de nuestros socios, que precisamente es el primer proyecto, diría yo, de esa escala, diseñado específicamente para abastecer distintos usuarios en la región. Eso está en Puchuncaví, en la comuna en Quintero, en realidad, Quintero Puchuncaví, en esa zona, y va a abastecer agua hasta la zona de Tiltil incluso. Esto es el más grande de Latinoamérica, entiendo, ¿no? En ese tipo de proyectos es el más grande de Latinoamérica. Sí. Y puede marcar un punto, digamos, que sea el más allá de que sea el más grande de Latinoamérica, pero por la envergadura que representa y que sea multipropósito. Y también aprovechando una ventaja, me imagino, que existe Chile con respecto a otros países, que es la cercanía de centros urbanos e industriales, inclusive a lo que son las costas. Tenemos una gran ventaja. Todo Chile está a menos de 200 kilómetros de la costa, básicamente. Por lo tanto, tenemos una fuente infinita de agua. Y que además tenemos condiciones geográficas de batimetría y de corrientes que hacen particularmente favorable el desarrollo de proyectos de desalación y para esa operación. Es muy importante para nosotros el proyecto de Aguas Pacífico porque marca un hito, porque normalmente las grandes dificultades están respecto a la certidumbre de cómo van a operar esos proyectos y en la práctica cómo va a operar esas instalaciones. Me refiero que muchas veces las necesidades de los distintos actores de una cuenca pueden ser distintas en términos de cantidad, de plazo. Una empresa minera, por ejemplo, puede tener una cierta necesidad para un plazo más corto y poner de acuerdo a un montón de usuarios puede ser un desafío importante. Si se hace bien, se pueden lograr economías de escala muy interesantes y hacer que en general el producto sea más barato, más eficiente el proyecto para abastecer a toda la cuenca. Por lo tanto, estamos con ese ojo bien puesto en ese proyecto. Queremos que le vaya muy bien. Ahora, retomo un punto que tú mencionabas, Alberto, y tiene que ver con los proyectos, las iniciativas que comienzan su curso, pero un curso largo. 8, 10 años para una planta desaladora. Aquí todos los proyectos hay que verlo en una vara igual, digamos, por una cosa también de las mismas certezas jurídicas. Pero desde el punto de vista de cuánto impacto medioambiental puede tener, por ejemplo, una planta desaladora, entendiendo que dependiendo del lugar, dependiendo de la capacidad, dependiendo de todo lo que significa, son distintas. Pero ¿cuánto puede ser ahí?
Respecto al impacto ambiental de una desaladora, nosotros tenemos muchísima información. Tal como decíamos antes, tenemos más de 20 años de operación de desaladoras de tamaño mediano grande en Chile, desaladoras con la tecnología de la osmosis inversa, que es la que más se aplica hoy día en el mundo, que es la que tenemos en prácticamente las 24 plantas mayores que operan hoy día en el centro norte de Chile. El impacto, normalmente la gente tiene mucho temor respecto del impacto de la descarga de salmuera, pero la verdad es que nosotros tenemos filmaciones, monitoreos, planes de vigilancia ambiental en la mayor parte de estas plantas que están disponibles de información pública y queremos de alguna manera abrirle a la comunidad para generar esas confianzas, donde a muy poca distancia la verdad es que la mayor salinidad es prácticamente imperceptible para cualquier tipo de ser vivo. Está súper controlado, súper monitoreado, se hace muy bien hoy día. Y como te decía, evolucionando y aumentando, digamos. Ha ido mejorando cada vez las técnicas para ir midiendo la dilución y para favorecer la dilución, sobre todo en las corrientes chilenas. Tenemos zonas de mayor salinidad que están llenas de vida. Me encantaría que pudiéramos tener en cada una de estas descargas alguna máquina, alguna video que la gente pudiera ver tal como ve en el tránsito aquí en Santiago, en Tobalá, con Apoquindo, que vean cómo está la descarga, porque lo que más tenemos normalmente es vida, son peces, son alrededor de esa descarga. Alrededor de la descarga, súper monitoreado, súper controlado. ¿Por qué crees que hay una visión contraria, digamos? Yo creo que nos falta a nosotros difundir esta información. Falta en general falta de información, falta de conocimiento de cómo se diseñan y operan estos sistemas. Están en todo el mundo. Hoy día tenemos, como te decía, muchísimos antecedentes. Acabamos de firmar un tratado, un APL, un acuerdo de producción limpia con la Corfo y básicamente lo que queremos es, ojalá, transparentar toda esta información para generar confianza en las personas y consenso en que efectivamente acá no tenemos impacto ya respecto de la operación de estos sistemas. Si logramos dar ese paso, creo que vamos a, consecuentemente, poder dar cierta confianza en los procesos de aprobación. No queremos saltarnos ningún estándar ambiental, al contrario, cumplirlos todos, pero que hagamos esos procesos con la información a la vista, con el conocimiento, de manera a hacerlo más expedito. Ahora, la pregunta que muchos se pueden hacer, si efectivamente el impacto es muy bajo o nulo, que es parte también de la evaluación medioambiental. Una parte también depende mucho de lo que tiene que ver con las comunidades circundantes, con el efecto multifactorial que existe. Pero, ¿por qué se puede demorar entre 8 o 10 años la construcción de una planta? A ver, pasa por muchos procesos. Solamente la planta tiene todo este tema del levantamiento de una línea base. La línea base es para determinar cuáles son las condiciones originales del espacio marino en ese momento, que te obligan a hacer análisis con campañas de verano, invierno y de la biota existente que toman 2 años. Todavía no partimos con el estudio de impacto ambiental, estamos levantando los datos de la línea base. Información. Podríamos, por ejemplo, hacer un levantamiento previo de ciertas zonas que pueden ser razonablemente aptas, que las podríamos liderar quizás con la academia o desde el Estado, ¿no es cierto?, para caracterizar ciertas zonas y no tener que partir con 2 años de retraso, ¿ya? Sobre eso vienen todo el tipo de análisis, evaluaciones, participación ciudadana, que son normalmente previas recién a la presentación de la evaluación ambiental. Y luego, normalmente, surgen, y ahí hay algunos detalles que mejorar, surgen observaciones que son distintas dependiendo de quién te tocó de contraparte y que tiene alguna inquietud mayor o menor, ¿ya?, que tienen que ser analizadas, pero en su mérito, ¿ya? Si te piden de repente un levantamiento adicional o que es necesario hacer otro tipo de levantamiento oceanográfico, le estamos metiendo 6 meses, años a veces a procesos que se hacen muchísimo más extensos cuando metemos, por ejemplo, la conducción. Porque una cosa es hacer la desaladora en la costa y dejar el agua para la demanda de la costa, que es normalmente lo más eficiente. Sí, claro. ¿Ya? Otra cosa es tener que tirar un tubo de 100, 200 kilómetros. Transportar el agua. Transportar el agua. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, para la industria minera? La industria minera, normalmente el 70 u 80% del costo del agua puesta en la mina es el transporte. El 20%, dependiendo evidentemente de la altura de elevación, de las condiciones, es la desalación. Entonces, ¿cómo priorizamos? Y ahí hablo en términos de comunidad. ¿Cómo priorizamos proyectos para, al estilo Agua Antofagasta, ¿ya?, dejar en la costa la demanda de la costa y liberar recursos continentales para la demanda al interior? Parece poco razonable estar cruzándonos con el agua de abajo hacia arriba, ¿no es cierto? Y yo creo que Agua Antofagasta hizo un muy buen trabajo en su momento, y hoy día hay otras empresas que también están en esa línea.
Alberto Crece, presidente de ACAES, agradecerte que nos haya acompañado, Alberto, y poder hablar sobre estos temas. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. Muy bien. Muy bien. Desde hace 56 años que los productos y soluciones de SQM Yodo Nutrición Vegetal aportan industrias estratégicas, facilitando el progreso y bienestar en áreas cruciales como la salud, la tecnología y la alimentación. En SQM Yodo Nutrición Vegetal desarrollan capacidades únicas que transforman recursos en vida y progreso. Hacemos una pausa, ya regresamos con más de Reporte Minero y Energético. Porque la seguridad y el confort son lo primero a la hora de trasladar a su personal y ejecutivos. Elija Transporte Celedón. Convenios con empresas, moderna flota, servicio 24/7, confiable, seguro y personalizado. www.transporteceledon.cl. Presente en más de 70 países y con 30 años de historia, la iniciativa Responsible Care busca elevar estándares en materia de sostenibilidad, seguridad y salud de la industria química en Chile. Conocemos más detalles en la siguiente nota. El programa Responsible Care cumplió 30 años en Chile, con el propósito de que el sector químico tenga una mejora continua en su desempeño productivo y logre la excelencia en materia ambiental, salud, seguridad y protección. Responsible Care hoy día cumple 30 años de existencia en la asociación. Se dio cuenta que necesitaba sumar alguna iniciativa que nos comprometiera como industria a hacer las cosas bien. Y eso es Responsible Care. Se traduce en un sistema de gestión que es verificado por la asociación a través de verificadores externos, en una suerte de auditoría, un sistema de gestión que tiene algo así como 500 prácticas industriales, un sistema de gestión reconocido en más de 70 países hoy día y que es liderado por el Consejo Internacional de Industrias Químicas en el mundo. Es nuestra forma en que manejamos como empresa química todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad, involucrando los aspectos de seguridad de proceso, cuidado medio ambiente, relacionamiento con entorno, etc. Somos un proveedor del Anfoterol, que es una solución que detiene el avance de quemaduras químicas. Entonces se utiliza en el caso de que haya un accidente y la idea es que genere el menor daño posible en este eventual accidente con sustancias químicas. La industria minera actualmente en Chile tiene un estándar de seguridad muy elevado, entonces nosotros somos parte de ese estándar de seguridad. Si bien tenemos una operación minera, también tenemos una operación que está relacionada también con lo industrial o con la industria química, ¿cierto? O sea, tenemos una mezcla desde donde nosotros obtenemos nuestros productos, que es a partir de una operación minera, pero también hacemos transformación de esos recursos en productos que tienen diversas aplicaciones y una de esas son los fertilizantes. Para nosotros es muy importante porque así también podemos ir integrando los principios de Responsible Care en nuestras personas, como trabajar con seguridad, trabajar de la mano con las comunidades siendo un buen vecino y también cuidando el medio ambiente, por supuesto. En 2023, el consumo promedio de ácido sulfúrico en la industria minera fue de 5,99 toneladas por tonelada de cobre producido. Nosotros tenemos implementado el Responsible Care en algunos de nuestros sitios productivos y eso nos ayuda a poder implementar un estándar que es a nivel internacional, que nos hace mirar mucho más allá de lo que tenemos que hacer desde el punto de vista normativo, sino que además podemos hacer para hacer que nuestra operación sea una operación más segura y sostenible. La industria minera tiene un desafío importante en sostenibilidad, está colaborando con la sostenibilidad del mundo a través de sus productos como cobre, litio, ¿no es cierto?, esenciales para la electromovilidad, pero para producir cobre y litio se necesitan químicos. Por lo tanto, la industria química está totalmente anexada a la industria minera y nosotros hacemos un llamado a la industria minera para que tome estos programas, primero lo conozca y después lo reconozca de manera que se asegure que sus proveedores abrazan el mismo espíritu de desarrollo sustentable que la industria minera.
Con una inversión que asciende a 650 millones de dólares y que va a emplear a más de 1.600 trabajadores y trabajadoras en su etapa de construcción, el proyecto de abastecimiento hídrico sustentable de Codelco Andina buscará hacer más eficiente el uso de agua en esta operación. Lo revisamos en la siguiente nota. $650 millones piensa invertir Codelco en División Andina en el proyecto de sistema de impulsión de agua para uso industrial que pasará por las comunas de Colina, Los Andes, Tiltil y Calle Larga. Codelco Andina está desarrollando un proyecto de impulsión de aguas para uso industrial desde depósitos de relave para sus faenas mineras. Es una impulsión, una tubería que va a llevar agua desde un tranque ubicado en la zona de Tiltil y esa agua va a ser llevada a la planta concentradora de Andina, ubicada a 70 kilómetros de distancia. Más o menos el 75% del agua que utiliza la gran minería en sus procesos es agua reutilizada. ¿Ya? Eso quiere decir que solamente agregan o incorporan agua nueva un 25%. En este caso, lo que va a hacer Andina es precisamente eso. Va a tomar el agua desde el canal lateral y desde el tranque de relave y la va a llevar a la planta concentradora. La impulsión del agua del proyecto proviene desde el sector depósito de relaves o vejería hasta la planta concentradora de la División Andina. El proyecto incluye 3 estaciones de bombeo que lo que hacen es que van retomando el agua y dándole cada vez más impulsión. Hacia grandes rasgos, parte de como los 700 metros sobre el nivel del mar y llega hasta Andina, que está como a 3.200, pero pasa por una altura, sobrepasan creo los 4.000 o por ahí. Entonces tenía un rango de elevaciones más los 70 kilómetros que tenéis que impulsar esa agua, es un buen tramo y una buena subida de elevación. El principal desafío, por lo tanto, es energético, ¿no? Por lo tanto, es muy probablemente que el Codelco va a tener que buscar un suministro de energía eléctrica, ¿no? Ojalá renovable, para poder no aumentar sus emisiones de gases de efecto invernadero y al mismo tiempo un suministro competitivo, de forma tal de que pueda transportar el agua a también un precio competitivo. La iniciativa presentada en noviembre contempla la construcción de 3 estaciones de bombeo, una tubería de impulsión de 70 kilómetros, una subestación de energía y 3 líneas eléctricas. Van a partir con 250 litros por segundo y puede llegar hasta 610 litros por segundo la capacidad del sistema. Hay una necesidad de asegurar una cierta disponibilidad de agua y eso nos lo va a ofrecer la naturaleza por sí sola en estos escenarios donde tenemos un incremento de temperatura, reducción de las precipitaciones. Entonces hay una necesidad de ir a buscar nuevos recursos. En este caso, ¿qué recurso está a mano? Precisamente esto que potencialmente antes era un residuo y que ahora se va a transformar en una fuente de agua. El Servicio de Evaluación Ambiental cerró 2024 con un récord de 561 proyectos ingresados, con un monto total de $72.310 millones, el más alto en 14 años, donde además se aprobaron 297 de los 318 proyectos votados. Los sectores minero y energético lideraron la inversión, destacando proyectos de hidrógeno verde, como el proyecto HNH por $11.000 millones en Magallanes, y el proyecto integrado de infraestructura energética para la generación de hidrógeno y amoníaco verde por $10.000 millones en Antofagasta. El presidente Gabriel Boric recibió en La Moneda a representantes de 18 comunidades Licanantay y autoridades gubernamentales, centrada en la Estrategia Nacional de Litio. El encuentro, calificado de histórico, congregó a cerca de 30 delegados indígenas y a los ministros de Economía, Ciencia y Minería, donde se abordaron demandas y propuestas para garantizar un desarrollo sostenible, respetuoso con las tradiciones culturales y el territorio, así como la participación activa de las comunidades en la toma de decisiones estratégicas para la explotación de litio en la zona. Minera Los Pelambres se presentó el sistema de evaluación de impacto ambiental, el proyecto de extensión de vida útil que busca prolongar sus operaciones hasta 2051, con una inversión inicial de $2.000 millones.
El proyecto contempla 1.200 millones de toneladas adicionales de reservas y va a generar 4.000 empleos en su etapa de construcción, además de utilizar energía renovable y agua desalada. Bien, momento de terminar el programa, como siempre agradeciéndoles su sintonía, recordándoles que todos nuestros contenidos este 2025, muchas novedades que vamos a estar contándoles sobre la industria minera y energética, las pueden revisar en reporteminero.cl, 24horas.cl, escucharnos también a través de Radio Duna y todas las plataformas del programa. Será hasta la próxima, que les vaya muy bien, nos vemos, chao. Reporte minero y energético.